Dios les bendiga. Bienvenidos todos. Va a pedir que cierre sus ojos por un momento, ahí donde está sentado. Cierre sus ojitos. El motivo que nos une en este lugar es, primero, adorar al Señor. Y segundo, oír su voz, que es la palabra de Dios. Le pido que abra sus sentidos espirituales, que abra su mente y su corazón a lo que Dios quiere hablar a su vida. Que no sea simplemente, o que usted no venga a calificar la forma de yo predicar, sino que usted abra su corazón a lo que Dios le quiere hablar a su ser. Padre, yo derribo toda resistencia en las mentes y en los corazones que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y declaramos que tu palabra es espada que penetra hasta los tuétanos, hasta el alma y el espíritu, y transmite vida y vida en abundancia. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a decir como dijo un hermano allá y está por el Facebook puso unas cosas, dice, mandó un saludo muy cordial a los hermanos de a los hermanos de la hermana República de Colombia. Entonces le mandan, los hermanos de la hermana República de Panamá le mandaron saludos. Bueno, yo creo que cuando vaya y los conozca se va a animar más. Gracias por su entusiasmo. Una bendición de Dios. Y cada vez que Dios nos permite conocer más, pues tenemos más claridad en lo que el mismo Dios nos enseña. Amén. Una de las cosas que Dios me ha inquietado en estos últimos días y que está escrita es precisamente que estamos en tiempos finales. ¿Sí se han dado cuenta que estamos en tiempos finales? Si no se ha dado cuenta que estamos en tiempos finales, usted puede leer Mateo 24 y otras, donde dice las señales antes del fin. Y ahí usted va a ver que habla de terremotos, de pestes. Por ahí hay una peste que todo el mundo está temblando, ¿no? El ébola. Tremendo, ¿no? Pero eso sucedió también en un comienzo. Ahí se están cumpliendo todo lo que el Señor tiene establecido en su palabra. Pero también dice en la Biblia que en esos tiempos se levantará una generación, como nunca la ha habido ni la habrá en multitud de muchos tiempos, en todos los tiempos anteriores. Así como se está aumentando la maldad y las tinieblas, así también el Señor está levantando una generación de hijos de Dios. Entonces, el tema que pues una de las cosas que estoy tratando de hacer es no dar, sino moderadamente para que, vamos a ver hasta dónde se puede transmitir, pero tiene que ver con la palabra generación. La palabra generación, dice la Biblia que en estos tiempos está levantando una generación de hijos de Dios. Amén. Pero yo quiero que miremos esa palabra generación. Estuve mirando, la palabra generación viene de gen. Amén. Gen. Nosotros venimos de unos genes muy tremendos de maldad. Todos. A través de las maldiciones generacionales. Eso está en Éxodo 20, para que usted lo corrobore después. Éxodo 20 habla de la maldición de la tercera y cuarta generación. Dice generación, una definición que encontré en internet, total de seres que forman parte de una línea de sucesión anterior o posterior de un ser de referencia. Amén. Eso es una generación.
Nosotros estamos mirando cómo sacarle una generación a una burrita que se llama Maravilla. Y el hermano que sabe de eso, estudiando la genética de quién la va a fecundar. Porque queremos que sea una generación fina, pues que sea fina, que cueste, que realmente valga la pena. Amén. Y llevamos como casi 2 años ya pensando en eso. Es tan fina la que queremos que no la hemos encontrado. No hemos encontrado la semilla que queremos para esa belleza de burrita. Entonces, usted se imagina si nosotros nos hemos demorado tanto tiempo pensando en eso, ¿cómo será el Señor? Pensando que necesita levantar una generación que dé testimonio de su imagen y semejanza. Amén. Pero esa palabra generación en la Biblia se ve muchas veces. Igualmente nosotros venimos de generaciones anteriores y igualmente hay otras generaciones que están saliendo de nosotros. Y lo que Dios quiere precisamente es que nosotros nos aseguremos de la genética que tenemos. Porque hay enfermedades hereditarias que alguien se enamora de alguien que tiene una enfermedad que es genética y ahí tiene hijos y salen iguales. Amén. Deformes. ¿A cuántos de aquí les gustaría tener hijos deformes? Al Señor tampoco. Y a los que el Señor puso a fecundar hijos, pues tampoco. A los pastores tampoco nos gusta tener hijos, mucho menos al Señor, ¿cierto? Dice aquí, total de seres que forman parte de una línea de sucesión. Eso es una generación, una línea de sucesión. Anterior o posterior de un ser en referencia. ¿Sabe cuál es el ser en referencia para nuestras vidas? El Señor Jesucristo. Una cosa es antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo. Una cosa debería ser en la iglesia, debería ser antes de Cristo y otra cosa debería ser después de Cristo. Ese es el ser en referencia. Entonces nosotros tenemos que mirar la genética que traemos antes de Cristo y qué genética realmente tenemos después de Cristo y tomando en cuenta también el tiempo, ¿cierto? La palabra generación viene de gen, dice, es una unidad de información dentro del genoma. Hoy les voy a hablar fino. Es una unidad de información dentro del genoma. Se conoce como gen la cadena de ácido desoxirribonucleico. En esa clase yo fui. En esa clase también estuve. Ácido desoxirribonucleico. Yo creo que yo puedo hablar inglés, ¿cierto? Bueno, eso es ADN. Lo que es ADN es el ácido desoxirribonucleico, que es un ácido que transmite toda la información genética del ser. Amén. Me imagino que ese ácido debe estar hasta en el cabello, en las uñas y en todo lado, porque si usted le cogen si alguien quiere saber quién fue el que hizo algo, toca mirar a ver si le quedó un pedazo de uña por ahí, al que le metió la mano a esto, o un pedazo de cabello por ahí para la genética. ¿Sí? Con algo de que forme parte del ser, ese ácido desoxirribonucleico le da la información del personaje. Entonces, el ADN dice a cargo del traspaso de rasgos hereditarios. Ese ácido lo que hace es traspasar la información de los rasgos hereditarios, de la genética. Estamos hablando de una genética natural, pero también, sobre todo, lo estamos llevando a una genética espiritual.
Amén. Por eso dice la Biblia, tal el sacerdote, tal el pueblo. Amén. Pues nosotros nos preocupamos que cuando vean realmente un hijo engendrado aquí o reengendrado, que lo vean en algún lugar, los pastores ya saben, ven la oveja y dicen, a mí me invitaron que fuera a Panamá porque la profeta que está en Panamá habló de mí y ella fue y predicó y la vieron y trató con una pastora y ella hablaba, yo no sé qué le hablaría de mí, que hacía el salto triple mortal o yo no sé qué fue lo que dijo. En todo caso, esa pastora quería que yo fuera y yo fui. Pero es porque algo bueno tuvo que ver en ella. O cosas de parte de Dios. Tuvo que ver una genética de parte de Dios. No es perfecta. ¿Cuántos aquí son perfectos? O sea que tampoco tiene derecho a juzgar a nadie. Entonces, no es perfecta. Tendrá que perfeccionar muchas cosas. Pero la genética que le vieron fue una genética de Cristo. Entonces eso los inquietó, ¿cierto? Entonces dijo, pues si usted es así, entonces el que dice que es su papá debe ser parecido. ¿Sí o no? Y también lo contrario, si usted es así, no quiero saber nada de su papá. Ay, yo lo invito a la iglesia. No, mire. Deje así. Rasgos hereditarios. Hay rasgos hereditarios espirituales. Gen es una serie de nucleóticos. Averigüe. Nucleóticos que almacena la información que se requiere para sintetizar a una micromolécula que posee un rol celular específico. Ay, es que ese pastor nunca habla fino. Ay, sí le estoy hablando fino. Papá. Yo también le sé hablar fino. No me puedo poner a explicarle todo esto porque nos demoraríamos todo el día, entonces no le puedo explicar lo que le iba a decir. Pero si quiere lo espero en el apartamento. Es una serie de nucleóticos, o sea, núcleo, que almacena la información que se requiere para sintetizar a una micromolécula que posee un rol celular específico. Es fácil. ¿Sí o no? ¿Cuál será el rol específico como hijo de Dios suyo aquí en la tierra? Pues manifestarse como hijo de Dios. Ese es el rol de nosotros aquí en la tierra, manifestarnos como. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues necesita tener el ácido desoxirribonucleico espiritual en su ser. Porque ese ácido desoxirribonucleico en su ser, ese ácido espiritual, la genética que viene de Dios a través del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, es el que le va a dar la información en su ser para establecer la genética de Dios. Esa es una clase de generación. Bueno, hay una palabra que se llama generación y hay otra que se llama degeneración. Dios está levantando y necesita levantar una generación, pero hay unas personas que han formado parte de la generación que van a empezar a formar parte de la degeneración. Eso es la apostasía. Personas que han estado paradas en la verdad, personas que han estado recibiendo la genética, el ácido desoxirribonucleico espiritual y los cromosomas, toda la información, y de un momento a otro se empieza a desaparecer esa información. Eso se llama apostasía. Ese es un mover espiritual que hay en estos tiempos, donde usted ve las iglesias de Cristo pequeñitas, pero ahí ve las sectas de Mira, de todas esas sectas, y eso es así. ¿Quién quiere un carro? Ya, venga para acá.
Y la gente no está entendiendo que no se trata de eso, se trata de una genética espiritual y que Dios sí bendice. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos por el Señor? Dios sí bendice. Y eso que no hemos hecho promociones. Pero Dios sí bendice. Pero estamos hablando aquí es realmente de la generación de los hijos de Dios. Porque hay muchas clases de generaciones, de acuerdo a la descendencia. Amén. Dice que es una serie de nucleóticos que almacenan la información que se requiere para sintetizar a una micromolécula que posee un rol celular específico. Está muy fácil, yo no creo que tengan preguntas. Entonces, mire que el personaje que nos da las referencias del Señor Jesucristo, el ser, para nosotros que nos da las referencias el Señor Jesucristo, para nosotros que estamos en la verdad. Porque otra clase de otra rama de la apostasía que se está viviendo hoy en día, o de los falsos cristos, o de las falsas doctrinas que se están moviendo de acuerdo a la descendencia generacional espiritual de cada uno, por ejemplo, los musulmanes. El personaje como referencia para los musulmanes es Mahoma. Esa es otra generación. Y así sucesivamente los movimientos que hoy en día se están dando. Y que todos los caminos nos llevan a Dios. La Biblia dice que el único camino al Padre es a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por su entusiasmo. Entonces tenemos que tener claro, mire, porque estos tiempos, el que no se para en la verdad con esta genética es delicado. Puede terminar en otro lugar, equivocado. Por eso tenemos que sacar la genética anterior, porque la genética que traíamos de antes de Cristo es una genética de maldad. Una genética al árbol que más nos dé sombra nos arrimamos. Pero la genética que Dios quiere levantar es una genética parada en la verdad. Amén. Dios está levantando una generación aquí de nosotros. Pero es una generación como Él lo tiene establecido en los últimos tiempos. Yo quiero que vengan rápido porque en realidad tenemos que aprender a discernir los tiempos espirituales. Y yo quiero que ustedes miren la genética de Dios en la generación que Dios está levantando. Y me voy a empezar a poner de ejemplo, porque antes de conocer de Cristo, pues, como era y de todo. Mi hija mayor nació con la genética nuestra anterior, los dos. Y a los 15, 16 años ella tuvo muchos problemas, pues varias veces me llegó borracha, llegó tomada. Pero ¿de quién iba a heredar? La información, ¿de quién la iba a heredar? Pues de nosotros. Pero como llegamos a Cristo, esa información se empezó a desechar y se empezó a cambiar la información en nuestros genes espirituales. Y en ella también, hasta que el Señor renovó toda la información genética de ella. Y hoy en día es una hija de Dios que le sirve al Señor. Cuando ya éramos cristianos. La genética de Paula es una genética sana. Y por eso usted oye lo que le ministran los profetas, como el sábado que estuvimos acá, ¿cierto? Es porque su genética es diferente. No ha tenido que luchar tanto con lo anterior, con la información anterior. Usted trae una información anterior de antes de Cristo y trae una información en sus genes y a muchos les ha costado cambiar la información.
genética. Para que se manifieste la gloria de los hijos de Dios. Algunos han alcanzado hasta cierto nivel, se me olvidó ahora buscar el versículo, pero hay una palabra que dice Pablo, que si alguno cree que sabe algo, no sabe nada como lo debería saber. Hay gente que cree que sabe mucho, estar en kinder, y creen que saben más que los profesores de universidad. Porque esa es la genética anterior, todos lo saben. Y no se dejan enseñar, porque creen que todos lo saben. Y lo que están haciendo es que no están permitiendo esa transformación genética en su ser para que haya una manifestación gloriosa, como dice la palabra de los hijos de Dios. Amén. Que les dije que vinieran. Los niños, no, los que yo le dije, la hija del hermano Freddy, se va para acá. Venga Camila, ¿dónde está Camila? Venga Camila. Venga, sí, venga. Súbanse acá. ¿Qué se hay, mamá? Aquí usted. Está aquí. ¿Sí ve que ellas están adquiriendo una genética de sujeción? Acá. Ya también se sujeta, lleva como 15 días acá. La manifestación de los hijos de Dios es a través de una generación. Tiene que haber una generación, o sea, tienen que haber unos genes. Para que hayan hijos de Dios, tienen que haber genes de Dios. Usted va a muchos lugares donde hay letreros y le dicen que hijos de Dios, pero cuando usted empieza a ver la genética, no, más bien como que se queda callado. Porque lo que se manifiesta es otra cosa. Amén. Aquí nosotros le enseñamos cómo es, de acuerdo a la Biblia, para que no seamos engañados. Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, ofreciendo tamales, ofreciendo al que no le gusta, por ejemplo, el diezmo y la ofrenda. Entonces llega el testigo de Jehová y le dice, ¿usted quién le dijo que eso hay que hacerlo? Antes vaya el domingo, era que le damos un almuerzo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces ella dice, conocí la verdad, se me reveló la verdad. Ay, yo sí decía. Claro, el diablo le pone lo que a usted le gusta. Pero la genética, la información genética está aquí. Toda la información de la genética de un hijo de Dios está acá. Si hay otra información, ya el papá es otro. Gracias por su entusiasmo. Yo los veo como asustados. No, es la verdad. Por eso muchos, llega el negrito cargando el mono con ojos azules. Ay, mira tan bello como nació mi hijo. Un negrito cargando un mono de ojos azules. ¿Cierto que es lindo? Tiene harta fe. Pero es que espiritualmente así están viviendo muchos. Espiritualmente así están viviendo muchos. ¿Sí me van a entender? Con una genética contraria o con un poquitico. El negrito le dio un beso a la esposa, pero otro le hizo el resto del trabajo. O sea, con la cuota inicial del niño y creen que todo es la genética. O sea, yo hablo a lo espiritual, yo no estoy hablando aquí de barbaridades. Yo hablo a lo espiritual. Muchos tienen algo de información ya genética, pero la mayoría de la genética todavía no es la del Padre Celestial. Y resulta que el Señor, la creación misma gime
por la manifestación de los hijos. Entonces el negrito esperando que le hable, usted es mi papá, y el otro le habla gringo. Así están muchos espiritualmente. Qué revelación. Aquí hay personas que llevan tiempo, bueno, en fin. Pero voy a decir cómo la información genética de Dios nos va entrando a los diseños de Dios. Y esto no es cuestión de tiempo. La Biblia dice que el que no se hace como un niño no puede entrar al reino. O sea, no que se vuelva infantil en su mente, sino que crea como un niño, que tenga inocencia como un niño. Para eso hay que sacar la maldad. Entonces, hemos estado en este último fin de semana, desde el viernes, estuvimos aquí un tiempo de adoración muy bonito. Ayer estuvieron aquí los profetas de cosas bonitas. Bueno, eso ha venido haciéndolo Dios desde hace muchos días atrás, ¿cierto? Lo que pasa es que yo no estaba. Entonces hablo del fin de semana. Pero veo las manifestaciones de la genética de Dios. Entonces yo quiero que rápidamente ustedes testifiquen. Porque mire, ¿ustedes conocen algún brujo o alguien que les haya dicho que algún día se les presentó el diablo? Levante la mano. ¿A nadie? Levante la mano. Levante la mano. ¿Nadie más? Bueno, yo conozco gente allá de donde yo soy que que el diablo se les presentó. Entonces dicen, ay, que se me presentó el diablo y todo, ay, sí, tremendo, ¿cierto? Pero le creen, ¿cierto? Porque el problema del ser humano que la genética anterior lo lleva a que cree todo lo de las tinieblas. Todo lo de las tinieblas lo cree. Pero como le falta ser renovada la información en el ácido desoxirribonucleico espiritual, le hablan de lo de Dios. Estos son locos. ¿Usted qué se va a ir a meter allá? ¿No? Estos son locos, todas esas bobadas que hablan. Pero viene un brujo y le dice que se le apareció. Ay, venga, a mí me lo presenta. Porque esas son las dos clases de genética. ¿Amén? ¿Sí me estoy dando a entender? En la convención, en el día que fue, pues que estuvimos en alabanza, ministraron el vino, ese día yo vi una paloma muy grande que descendía encima de la pastora. Y ella, la vestidura de ella era blanca y ella brillaba, y esa paloma era inmensa y hermosa. Y con la paloma venían 3 ángeles a la derecha y 3 a la izquierda de él. Y en ese momento, pues el Señor me decía que era porque Él nos estaba visitando en esa noche de adoración y de alabanza que le estábamos dando. Y anoche, pues yo me acosté, pero yo me sentía muy intranquila, no podía dormir y yo no sabía qué hacer. Y en un momento yo abrí los ojos y volteé a mirar hacia la parte de atrás de mi cama y yo vi una sombra negra muy alta. Y en ese momento, pues como que me intenté asustar. Entonces yo, Señor, ¿qué hago? Y empecé a ver alrededor de mi cama demonios y brujas, así que rodeaban por los aires. Entonces yo empecé a orar y a reprender. Y yo le decía al Señor que yo me cubría con la sangre preciosa y yo sabía que Él estaba conmigo. Y entonces yo empecé a activar ángeles y yo le decía al Señor que el león de Judá estaba conmigo, que Él peleaba por mí. Y en ese momento yo vi un león, pero hermoso, la melena le brillaba, que empezó a caminar por alrededor de mi cama y él rugía. Y cada vez que él rugía, esos demonios iban cayendo en un hueco. Y yo seguía orando y seguía orando. Y después, pues, ya yo vi cuando todos esos demonios cayeron en un hueco y ese hueco se cerró. Y en ese momento sentí tranquilidad y ya me pude dormir. Amén.
Si ve la generación, esa es la generación de esta iglesia. Yo no sé cuántos de los que vienen anteriormente vayan a alcanzar esta generación. Amén. Pero esta es la generación que Dios está levantando. Y esta es la generación con la que nos vamos a mover en el mundo espiritual. No sé cuántos de los anteriores vayan a alcanzar a estar en ese ejército. Amén. Entonces, esta es la generación. Yo creo que aquí hay varios que no saben activar ángeles. O sea, ¿a qué teléfono llamo? Esta generación ya sabe. O sea, esta es una generación que ya está conociendo el mundo espiritual, no una religión. No naguas largas y sin aretes. Sino esta es una generación que conoce el mundo espiritual y que se le puede parar en el mundo espiritual a un brujo. ¿Ya se le paró? Porque eso es espiritual y eso es verdad. Nosotros estamos rodeados de maldad, hay brujos, hechiceros, satánicos. Ellos no tienen letrero, nosotros sí tenemos letrero. Y Dios va a levantar y está levantando esa generación de niños y de jóvenes. Y de los otros más adultos que también alcancen a entender y a comprender el nivel de obediencia de acuerdo a la información genética que Dios tiene establecida en la palabra. Amén. Gracias. Pero este sí ya es el colmo. No, y si quisiera pasar a Dichel y a otro, yo sé que Santiago, seguro que cada uno va a contar algo. Buenos días, pues yo el viernes, en un momento que nosotros estábamos postrados, yo también me postré. Yo en ese momento yo comencé a ver un león grande, con mucho fuego. Era un león, pero un león grande con mucho fuego así. Y me sentí bien, me sentí con paz. ¿Qué era lo otro que había dicho? Y otra de las cosas es que yo me soñé que nosotros estábamos en un lugar muy elegante, nosotros estábamos elegantes, entonces de un momento a otro apareció un señor, pero estaba vestido de blanco y no se le veía absolutamente la cara. No se le veía la cara, en una mano traía hartas llaves con hartos candados y otra traía, y en la otra traía otras llaves. A mi papá le entregó las llaves que tenía con los candados y mi mamá le entregó las otras llaves. Pero las otras llaves que le entregó mi mamá tenían como un cosito, como de un carro. Nosotros después de salir de ahí, nosotros teníamos la camioneta estacionada en un lugar. Nosotros salimos y ya no estaba estacionada, sino que había otro carro. Amén. Gracias, mamá. Si ve la generación, o sea, nuestra generación se distingue por el apellido. Su generación se distingue por el apellido que usted lleva. Nuestra generación ya se está distinguiendo por el apellido espiritual que llevamos. Hay muchas clases de apellidos. Ojalá usted entienda esto. Esto es espiritual. Esto no tiene nada que ver con emisoras, esto no tiene nada que ver con ladrillos, esto no tiene nada que ver con lo material.
Esto tiene que ver es con la realidad espiritual que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Tenemos que estar muy preparados porque hay movimientos espirituales del diablo, como por ejemplo lo que hablamos de los musulmanes. Y por ejemplo, yo hablar esto, esa gente está matando en Estados Unidos, está matando en otros países, que les digan no y los matan. Yo estaba pensando en esto, o sea que por ejemplo, que oigan que están hablando más de su movimiento musulmán, dijo, se vuelve un blanco militar. Pero entonces, ¿a qué nos puso el Señor? ¿Cuál es la genética que hay de Dios en usted y en mí? No es una de miedo. Pero si usted no se apercibe a lo que está sucediendo, aquí en Colombia ya hay de esa clase de personajes y en todos los países se están multiplicando porque ellos están comprando la fe de la gente, les pagan la universidad, le compran un poco de batas blancas, una para cada día, gorros también, zapatos, le pagan la universidad a los hijos. Entonces, el que ande buscando algo como eso, si usted anda buscando plata, puede terminar allá. Porque si se deja comprar la fe, puede terminar allá. Por eso le estoy hablando de la genética de Dios. Y le estoy diciendo que hay un mover espiritual de estos últimos tiempos, que es la apostasía. Y la apostasía es un día estar parados en la verdad y mañana no. Eso es lo delicado. Y eso daría mucha tristeza. Pedro la vivió. Pedro negó al Señor, solo que se alcanzó a arrepentir y se volvió a alinear. En cambio, Judas lo negó. Judas lo cuestionaba, pero ¿en qué van a gastar esa plata? Pero me lo habrán dado a mí, esa gente no sabe nada de eso, no saben manejar. Y mire lo que pasó, lo negó. Y esa apostasía sí le causó el infierno. Eso hay que estar apercibidos. Entonces, mire, estamos hablando de las generaciones, ¿cierto? Para no mirar tantos versículos, el Señor por allá en Mateo 12:34, no lo voy a buscar, anótelo, después lo estudia, le dijo a unos, generación de víboras. ¿Sí lo ha oído, cierto? Bueno, mínimo habrá visto la película, ¿cierto? Y le decía, generación de víboras. Yo esta mañana pensando en eso, generación de víboras. Porque es que el Señor conoce sus genes. Y aquellos eran religiosos, cabezones. Pero lo más tremendo es que si le dice generación, viene de gen. O sea que lo que le estaba diciendo, ustedes son descendientes de la serpiente. Tremendo, ¿cierto? Pero todos los melancólicos y los que leen la Biblia sentimentalmente y almáticamente, ay, ¿por qué les diría así? Pues tiene que llenarse de la información para que sepa cómo es el mover espiritual. Los genes. Yo soy una persona que a todo momento me vivo examinando que mi genética esté alineada a lo de Dios. Nosotros procuramos siempre hacer eso. Porque si nosotros no hacemos eso diariamente alineando nuestra genética a la información del Señor, lo que vamos a producir es un poco de enfermos, espiritualmente hablando. Amén. Entonces yo le digo a usted, esta clase de predicaciones no le gusta a mucha gente. No sé cada uno qué es lo que quiere oír. No sé estos que se acercaron a donde el Señor Jesús qué querían oír. Pero lo que se les metió fue una... ¿Cierto? ¿Qué le dijo entonces a Nicodemo? Nicodemo era uno de ellos. Maestro de la ley. Sabía mucho. Le dijo, tiene que nacer de nuevo, porque su genética no tiene nada que ver con lo mío. Y así sepa mucho. Tremendo, ¿cierto? Pero digo que hay gente que cree que sabe mucho. Si alguien cree que sabe, todavía no sabe nada como lo debiera de saber. Yo cada vez me siento que sé menos.
Mucho más ahorita cuando llegué por allá me siento en medias. Porque hay tantas cosas espirituales y tantas cosas que conquistar para Dios que tenemos que prepararnos cada día más. Tenemos que prepararnos para los moveres espirituales que vienen de las tinieblas, que son muy fuertes. Si nosotros no tenemos la genética de Dios, lo negamos. Créalo que lo negamos. Así sea, es que yo le digo lo de los musulmanes porque yo estuve en la cárcel con un italiano que adoraba a la Virgen y tenía escapularios por todo lado, pero quería ser musulmán y tenía el Corán. Entonces yo duré como un año con él hablando y predicándole, y él me decía a mí, era casado con una colombiana, tenía 2 hijos, fíjate, yo la verdad estoy pensando, bueno, lo de Cristo muy bonito, pero me están esperando por allá, no me acuerdo el país que dijo, y la demora es que yo llegue allá, le pagan el estudio a mis hijos, me sostienen todo, me dan casa, me dan todo, solamente por estar todo el día allá haciendo así. Pero le digo que si usted está buscando plata o algo diferente a lo de Dios, está corriendo el riesgo de que se tuerza. Así no diga amén. Esa es la verdad. Algún día ustedes se van a dar cuenta por qué se hablan estas cosas aquí. Algún día se van a dar cuenta. Y no muy lejano. Entonces el Señor les dijo generación de Dios, era porque los genes de ellos, de esas personas, no concordaban con la información genética del Señor Jesús ni del Padre Celestial. Y hay muchos más versículos, pero hay uno que dice que su misericordia es de generación en generación. Lucas 1:50 dice que su misericordia es de generación en generación. Le pongo ese versículo para que ya no me brote tanto los ojos. Sí, porque el médico dice qué enfermedad tiene y también le dice cuál es la cura, ¿cierto? Pero usted tiene que irse hoy pensando realmente cuál es la información genética que hay en su vida de acuerdo a lo que dice Dios, que es la genética de un hijo de Dios, que está en la palabra de Dios. Pero miren, desde el comienzo fue así. El Señor creó a Adán de su genética, de su costilla, sacó a Eva, se multiplicó. Y luego vino Caín, el mayor era Caín, y luego vino Abel. Y por causa de la envidia, que no debería existir entre los hijos de Dios, Caín mató a Abel. Y Dios creó a Adán a su imagen y semejanza para dar a luz hijos de Dios. Pero vino la serpiente y contaminó el proyecto de Dios. Caín mató a Abel. Entonces Abel murió y Caín se fue errante por la tierra. Y cuando usted empieza a mirar, vamos a mirar rápidamente en Génesis. Génesis 3, parece en Génesis 3. Bueno, Génesis 3 es la desobediencia del hombre, ahí fue cuando la serpiente. Pero en Génesis 4 dice que conoció a Adán a su mujer Eva y concibió a Caín y luego a Abel. Y póngale que va a esto, y conoció, miren lo que dice en el 4:17, que es algo que casi no me deja dormir anoche.
Dice que conoció Caín a su mujer, o sea que Caín tuvo descendencia. Caín levantó una generación, pero la generación de Caín no tenía o sea, estaba ya contaminada, ¿cierto? Con sangre. Pues, un asesino, mató a su hermano. Entonces me causa curiosidad, estamos hablando de las generaciones, que pase al capítulo 5.1, dice, este es el libro de las generaciones. Diga, este es el libro de las generaciones. Usted se pone a mirar de generación en generación, por ejemplo, cuando dice la descendencia de Jesús, 3 generaciones de 14, ¿cierto? Yo le pido al Señor que le dé revelación para que le abra el entendimiento y le dé ese ánimo de recibir la palabra en el Espíritu. Porque eso es lo que da vida. No la reciba en el alma ni en la mente, en el Espíritu. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a su semejanza de Dios lo hizo. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó. Y llamó el nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Tremendo, o sea, que dice los descendientes de Adán, pero aquí no está nombrando a Caín y Abel. ¿Sí me va a entender? O sea que las generaciones, Dios está empezando a tomar en cuenta realmente las generaciones de acuerdo a lo que Él estableció, es a partir de Set, no de Adán, no de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque ahí ya estaba contaminado todo. Ya la serpiente había metido su mano, ya la genética ya no era. Entonces tuvo que, dice aquí, engendró un hijo, otro, a su imagen, con la genética, otra vez una genética sin corrupción, para poder empezar otra generación. Diga, otra generación. Porque estamos hablando de las generaciones. Usted mira generaciones en diferentes congregaciones y cada generación de cada congregación tiene una información genética espiritual. Ahora Dios me va aclarando a mí cosas, porque es que la genética está determinada por números. Debe ser matemática. Porque toda la Biblia es matemática. La genética tiene que ver con la matemática. Yo siempre he visto una clase de personas de algunas congregaciones o de algunos movimientos espirituales que yo digo, esos están codificados. Pero no entendía la forma, o no, yo no me daba el entendimiento, ya veo el entendimiento. No hablemos de los cristianos, hablemos de los que no son cristianos. Hablemos de, por ejemplo, los testigos de Jehová. Usted mira una información genética, que uno los mira así no lleven el maletín. Hay una información genética que es diferente a la de los hijos de Dios, a los cristianos. Entonces, mire, lo que yo quiero que usted entienda es que toda la creación y todo lo que Dios ha hecho, y sobre todo establecer al hombre aquí en la tierra, el propósito de él es establecer sus hijos, pero que sus hijos tienen una genética. Tienen unos genes que están aquí establecidos. Caín y Abel, pues Caín mató a Abel, Abel ya no podía multiplicarse. Caín, su genética ya no servía, entonces él tuvo que levantar una nueva generación, la de Set.
Quiere decir, se lo voy a traducir, que si Dios lo tiene escogido a usted o a mí, si Dios me tiene escogido a mí para algo, Él necesita poner en mí su genética. Y su genética es perfecta. Cualquier cosa diferente ya no es mi hijo. En un examen de esos, en lo natural, cualquier rasgo, cualquier carácter, ya le estoy hablando fino otra vez, carácter numérico diferente en el resultado, ya no es el papá, no son los mismos caracteres. El otro se parece mucho a mí, pero no es la misma genética, no es la misma semilla. ¿Ya ven? Yo veo ahí que Dios levantó una nueva generación. Y vino acá en el 6, Génesis 6, dice la maldad de los hombres. ¿Sabe qué pasó? El Génesis, o sea, los genes, los primeros genes de Dios. Pero luego se empiezan a degenerar los genes. El problema con nosotros, los hijos de Dios, por eso dice por allá en Juan 15, creo que dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero dice el que en mí permanece. El que bebe mi sangre, el que come mi carne, en mí permanece. Realmente lo que nosotros debemos es permanecer con la genética de Dios. Porque hay personas que en un momento dado la adquieren, como Caín. La tenía. Pero no permaneció con él, se degeneró. En el capítulo 6 dice la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, imagínense, Adán, Eva, ya se multiplicó Adán, ahora Caín, Abel, y ya hubo maldad. Por eso cuando nosotros empecemos a multiplicar aquí, tenemos que tener cuidado de sacar la maldad. Este no es en una iglesia de Cristo, en este lugar no cabe la maldad, porque es un lugar para los hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, el llamado es a empezar a sacar la información que hay dentro de nuestro ser y que no tiene nada que ver con la genética de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, la genética de Luzbel es la rebeldía. Así no diga amén. Amén. La genética de Dios es la obediencia. La genética de los hijos de Dios es todo lo que aquí está. Tenemos que revisar, tenemos que escanear y leer la genética. En este viaje a Panamá, me voy a poner todo cremoso. En el canal de Panamá hay una máquina que le mide y le escanea a uno el cuerpo la cantidad de agua que tiene. Pues lógico, porque ellos quieren hacer el paralelo con el canal, ¿no? O sea, como te dijera, cuando pasa el barco baja, después sube. Ustedes ya saben cómo es. Esa es la ciencia del canal. Es una maravilla. Entonces todo el mundo sabían chinos, japoneses, de todo ahí. Yo me hice loco para que no me hablaran. Pero todo el mundo quería saber qué cantidad de agua tenía en su cuerpo, porque debe cada cuerpo tener una cantidad de agua. Entonces uno le sube y le sale el cuerpo, hombre, mujer, edad, estatura, y ahí mismo le da el nivel, o sea, lo escanea. Así tenemos que nosotros más o menos hacer una lectura
escanear nuestro ser, a ver cuál es la lectura de los genes que hay en nosotros de parte de Dios. Empezó a multiplicarse y vino la maldad. Yo sé que viene la multiplicación para nosotros. O sea, para esta generación, esta iglesia, este ministerio, ya está llegando, ya lo estamos viendo. Ahora lo que hay que tener cuidado es que la maldad tiene que salir. La genética de acá debe ser una genética de hijos de Dios. Los hijos de Dios son sujetos, son obedientes, humildes, sencillos, dadivosos, tienen amor. El más grande carácter de Dios es el amor. Y si tenemos la misma genética, es el amor. Y entonces usted va y mira en Corintios 13, ¿qué es el amor? ¿Cierto? Amén. Gloria a Dios. Y dijo en el 3, en el 2 dice, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Bueno, ahí la maldad sexual, pero ese no es el tema de hoy. O sea, la maldad sexual, pero ese no es el tema. Pero forma parte del carácter y de la información de un hijo de Dios, ¿cierto? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mucha gente contiende con el espíritu de Dios. Si venimos con un llamado para ser hijos de Dios, el Señor está esperando que desechemos la información genética del diablo, que la traemos todos antes de Cristo, y llegamos a Cristo y el Señor, porque es voluntario, y el Señor está esperando que desechemos la información genética de las tinieblas, donde el padre es el diablo, para poder manifestarse aquí en la tierra a través de sus hijos. ¿Y cómo lo va a hacer? Si muchos están creyendo que la rebeldía, la insujeción, la desobediencia y todo esto forma parte de la genética de Dios, la mentira, el adulterio, la fornicación, eso no forma parte de la información genética de los hijos de Dios. Entonces, se aumentó la maldad en el 6. Había gigantes en la tierra, dice en el 4. En el 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Diga, la maldad de los hombres era mucha. ¿Y cómo es la maldad del ser humano hoy? A mí todavía no me cabe en mi cabeza que alguien sea capaz de meterle la mano para robar algo que es de Dios. No me cabe en la cabeza que haya una persona tan torpe de hacer eso. No me cabe. ¿Será que esa genética es de un hijo de Dios? La maldad de este tiempo es mucha. Por eso mismo el Señor necesita que se manifiesten los hijos. Que los hijos de Dios tienen más poder que los hijos del diablo. Diga, los hijos de Dios tenemos más poder que los hijos del diablo. Eso es una verdad. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo. Que no tenga mojada la pólvora. Y que que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos. Por eso la genética de Dios o la genética del diablo tiene mucho que ver con los pensamientos. Que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo ¿qué? La maldad. ¿Pero qué es la maldad? Desobediencia. La maldad es desobediencia. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia.
sea, la maldad no es, pero yo ya no mato a nadie, pero ya no, la maldad es desobediencia a recibir la información genética del Padre Celestial. Por eso el Señor, cuando el Señor Jesús estaba, le dijo, he ahí mi Hijo amado, en el cual me complazco. Porque la genética del Hijo es obedecer. Por encima de la mente humana. Porque Juan el Bautista dijo, no, ¿cómo lo voy a bautizar si usted, no, siempre el diablo pone a alguien a estorbar al que quiere hacer la voluntad de Dios. Era necesario. Por eso un hijo amado de Dios hace la voluntad de Dios por encima de cualquier ser humano. Aunque no diga amén y aunque no esté seguro. Un hijo con la genética de Dios. Estoy hablando de un hijo de Dios con la genética de Dios, no uno que carga la Biblia. El que tiene la genética, la información en los genes espirituales de Dios, hace la voluntad de Dios por encima de cualquier ser humano. Porque le pasó con Juan el Bautista. Y el Señor dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario obedecer lo que el Padre dijo. Pero lo mismo el Señor Jesús con Pedro, cuando le dijo, no, pero ¿cómo se va a crucificar si eso duele? Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, porque los genes suyos, esos genes que me está demostrando son genes del otro. ¿Sí o no? Eso que usted está hablando y eso que usted está manifestando, esa genética es del otro. Apártese de mí. Porque no pone la mirada en las cosas del cielo, sino en las de aquí. Esa es la genética del otro, engañándolos con lo de aquí. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con los pensamientos. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Dios dice obedezca, desobedece. Dios dice sujétese, se insujeta. Dios dice sea como un niño y es como un cabezón. Dios dice crea lo que le digo, no lo cree. Crea en su llamado, no cree en su llamado. Crea que le voy a prosperar, no creo que me prospere. Yo lo puse ahí, no, yo creo que me puso en otro lado. Todo lo de Dios es claro y tiene mucho que ver con los pensamientos. Quiere decir que nosotros debemos sacar la genética, la información genética anterior y permitir que venga la información genética del Espíritu, porque el Espíritu es el que engendra. Por eso el Espíritu fue el que vino en María. El Espíritu vendrá sobre ti. Se dejó cubrir con la genética del Padre a través del Espíritu. Muchos andan diciendo que son hijos de Dios y ministros de Dios, pero no se han dejado cubrir con la genética del Espíritu. Para ser ministros de Dios tenemos que tener la genética de Dios. Es una de las cosas a las cuales el Señor nos va a seguir llevando a Panamá. Que hay muchos que gritan y eso en bullaranga y golpean y uno dirá, ya ver, no siento nada. No siento nada.
porque es que el espíritu se siente. Y el evangelio se trata de sentir, no de ser cabezones, de sentir la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se siente a través de estar cubiertos así como María. El Espíritu vendrá sobre ti y te engendrará el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es engendrado por el Espíritu. Pero la genética de Dios está en la palabra. Los caracteres del Hijo de Dios están aquí. Amén. Entonces usted no se deje engañar. Es que yo le traigo una palabra de parte de Dios. Allá tuve como 2 casos y los pastores me los botaban ahí a que yo hablara con ellos, ¿no? Llegó una parejita, es que yo tuve mucha plata. Tengo un arte que Dios bendice mis manos y me salen negocios grandes, pero yo no sé qué me pasa y entonces no sé qué, y entonces pastor, ore por él, me dijeron, ore por él. Le cuento que yo ya me estoy volviendo regodiento para orar por la gente y ya no voy a orar por todo el mundo. Ore por él y me provoca decir, ¿por qué no ora usted? Entonces uno va aprendiendo. Porque como nosotros vamos adquiriendo los genes de Dios, entonces cada día somos más espirituales. Entonces que ore por él, le dije, bueno, ya me dieron el mando. Lo primero que le dije, le voy a hacer la primer pregunta que le hago siempre a la gente en estos casos. ¿Quién es su pastor? Y la esposa apenas lo miró. Empecemos por ahí, porque es que si usted viene a hablar de finanzas, de que está en la ruina, es porque lo primero que usted tiene que saber es que el principio de la prosperidad es lo financiero. Y usted ni siquiera sabe a dónde tiene que llevar lo que, de acuerdo a lo que Dios le ha dado y le ha dado bendición, pues entonces ahí está todo. Empecé a hablarle así. Me dijo que me quería llevar a almorzar. No se puso bravo como muchos, aceptó la verdad. Porque es que cuando la gente está en la ruina, ya si no acepta la verdad, ya mejor dicho. ¿Sí o no? Ya el colmo. Entonces, o que llega, en Panamá sí tienen la costumbre de que llega un predicador o algo, ¿y qué cobertura tiene? Porque muchos andan por ahí, yo soy, no sé qué, pero ¿qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre María, para engendrar. Amén. Entonces, ya vamos terminando aquí. Le dijo el Señor a Noé que construyera un arca, porque por causa de la maldad, esa generación también iba a desaparecer. ¿Sí sabe que por causa de la maldad muchas generaciones desaparecen? Por causa de la maldad a muchas familias les acaba el apellido, porque matan a los hombres por la maldad. Entonces, el Señor se cansó de la maldad. Vea, Dios se puede cansar de la maldad de uno. Póngame que veo lo que le estoy diciendo. Dios se puede cansar del nivel de maldad que hay en cada uno de nosotros. Así no le gusta, diga amén. Dios se cansa. Por eso dijo aquí, en el 6:3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Yo una vez di la enseñanza de María, que es la forma en que se engendra un hijo de Dios, y que nosotros, María es figura de la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Y que el Señor necesita engendrar en nosotros un hijo de Dios. Pablo dijo, hijitos por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, hasta que se le forme la genética de Dios
en vosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Una genética apostólica y profética, pero Cristo el fundamento y los principios de la palabra. Entonces, la maldad se aumentó y dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre. O sea, el Espíritu Santo es el que va a engendrar en usted el Hijo de Dios. Pero una nueva genética. Pero usted no quiere renunciar a su genética, a la anterior, que es de las tinieblas. Y la genética del Espíritu Santo es una genética de la luz. Amén. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Lo mismo quería hacer con esa generación, pero era maldad sexual, bueno, toda la maldad. Y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, ya no va a contender más con estos. Entonces, halló justo a Noé. Y como Noé cubría, porque el varón cubre, para bien o para mal cubre, entonces él cubrió a sus hijos y a sus nueras, para bien o para mal. Uy, qué revelación. O sea que las nueras son cubiertas por el que las cubre. Y le dijo a Noé, hágase un arca. Y le dio las medidas que ahí están. Lea la Biblia, que eso es muy bueno. En medidas exactas. 1 codo, 6 codos. O sea, porque era en lo cual iba a haber salvación para ellos. Lo mismo que la palabra, es exacta. Ay, ¿y por qué no me la tuerce un poquito para que yo pueda acomodarme? Tuércela un poquito, ay, tampoco. No, es que las medidas son exactas. Para que haya salvación. Porque Noé ha podido hacer otra a la medida de él y de pronto le queda un roto y de todas maneras se hunde. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué hicieron los que veían cómo Noé estaba construyendo la barca? O sea, para la salvación, se burlaban de él. Yo no sé, ese pastor, no entiendo lo que hace. El pastor Noé. Ese man es como loco. El pueblo es bien pequeño y construyendo una barca bien grande, y es que de 3 pisos. Y está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo. O sea, la maldad hace que la gente cuestione. Como esa era una generación de maldad. Critique, murmure, juzgue, menosprecie, burle todo lo que Dios tiene establecido. Esa es una generación de maldad. Hay una información genética de maldad. Yo no entiendo a ese pastor que hace un poco de cosas que uno no entiende. ¿Sabe cuándo la entendieron esa generación? Porque dijo el Señor, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Y en esta generación hay mucha maldad. Y llega el momento en que el Señor ya dice, ya no contiendo más con esto, ya no quiere mi genética. Voy a levantar otra generación. Mire la generación, ya se la mostré. Gente, niños que no cuestionan, que creen, que obedecen, que se sujetan, que son fáciles de manejar. Esa es una nueva generación. Más los otros que ya están, que alcancen ese nivel. Pero en este lugar Dios va a levantar una nueva generación. Y ya la está levantando. Y Dios no va acuérdese de la palabra que le estoy dando hoy, que Dios
Dios va a dejar de contender con algunos, así como dejó de contender con esa generación. Y simplemente sigue adelante, porque hay generaciones que mueren, como la generación que se murió en el desierto, una generación que salió de Egipto, pero no llegó a Canaán. Y muchas veces los mismos que salen a Egipto no llegan a Canaán. Hay gente que, por ejemplo, alguien trajo aquí a una oveja y el que la trajo ya no está, pero la otra sí está. No quiso renovar la genética, la información. Entonces, usted se imagina todos criticando y pasaban, como dice la Biblia, y meneaban el cabello. El otro tirando martillo allá y chuzando de los dedos, y es tan bruto, chuzando de los dedos ahí. No sabe lo que yo sé. Yo no sé qué es lo que ve. Yo no sé para qué hacen eso. Y el otro allá esforzándose por obedecer al Señor en las instrucciones que le había dado. Y dándole todavía la oportunidad de que se subieran. Y yo creo que Noé los miraba y decía, ay Señor, ¿y por qué no entienden? No entienden que se van a morir. No entienden que si no creen en el mensaje que yo les estoy dando, van a morir. En lugar de creer, me critican, me juzgan, me cuestionan, se creen más. Yo me imagino a Noé. Mírelo, ni siquiera almuerzan ni nada. En cambio, nosotros íbamos de pesca y sacamos allá cuestionando todo. ¿Sabe cuándo se dieron cuenta? ¿Cuándo cree usted que dieron cuenta de la realidad? Cuando empezó a llover. Y al comienzo empezó a llover. Gracias, Señor, por la lluvia. Necesitábamos que el maíz floreciera. Y siguió lloviendo. Y siguió lloviendo y siguió lloviendo. Y cuando ya el agua les empezaba subiendo aquí, yo creo que empezaron a sospechar que Noé tenía la razón. Pero el orgullo no los dejó. ¡Qué revelación! El orgullo no los dejó. Venga, súbase a mi carro. No, yo me voy en buseta. Súbase a mi barco. No, yo me voy en el jet ski. A mí me rinde más que usted. Usted va muy demorado, va muy lento. Usted es muy lento, yo soy más rápido. Dice la Biblia que el alumno no es más que su maestro. Yo siento una unción de rompimiento. Que aquí donde estoy parado siento que no sé ni qué es lo que siento. Pero eso es palabra de Dios. Diga, te alabamos, Señor. Esto es palabra de Dios. Y esta palabra va a tener un poder en su vida de definición. Porque el Señor dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Y si el Señor dijo, no contenderá más mi espíritu, pues Noé, ¿qué iba a contender? Si el Señor le dijo fue a Noé, haga esto, haga esto, haga esto y haga esto al pie de la letra. No importa que lo critiquen, no importa que digan que es un bobo, que está loco, que está muy lento, que eso para qué. Hágalo. Porque no contenderá más mi espíritu con el hombre. Entonces le dijo, no contienda con ellos más.
haga solo lo que le mandé a hacer, que yo me encargo. En eso estamos, porque viene una generación nueva. Dios está levantando una nueva generación. Y es una generación, ¿sí la vio? Espiritual, obediente, sencilla. Tremendo. Y no, y si lo que le digo, traemos aquí otros niños. Para nosotros lo sobrenatural va a ser lo normal de esta vida. No tenemos nada que enorgullecernos, simplemente normal. Toda la gloria es del Señor, pero sí vamos a hacer muchas cosas para el Señor. El mensaje es, diga así, súbete a mi barca. No espere a que esté embuchado de la palabra, del agua. Porque es que de tanta agua ya dejaron de respirar. ¿Sí o no? ¿Eso le pasó a los que se ahogaron? Pero yo creo que fue el orgullo el que no los dejó. La prepotencia. Yo creo que el Noé estaba con la puerta y bueno, última oportunidad. Mire dónde va el agua. Y va a seguir creciendo el agua. Última oportunidad. ¿Se van a subir o no se van a subir? Está loco. No es como usted dice. Va a quedar en vergüenza. Está perdiendo el tiempo con todo lo que ha hecho. Dirían ellos, ¿no? Pero dice que todo collado fue tapado con el agua. Y algunos dicen, ¿y por qué se encuentran ballenas en el desierto? Pues porque cuando se inundó la tierra, las ballenas se fueron a pasear al desierto, se secó y allá quedaron. Che, que yo también, aquí de bebé yo soy bien intelectual. No contenderá mi espíritu con el hombre. Amén. Esa generación murió y se levantó una nueva generación. Vamos a orar, dejémoslo ahí. Y vamos a seguir hablando de las generaciones. Generación. Génesis. Cierra sus ojos por un momento.